Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Nos honra contar con su presencia para compartir los principales hallazgos de nuestro más reciente informe de monitoreo de la implementación del Acuerdo Final Colombiano, que se titula Noveno año de implementación, tendencias y claves para la transición política. Mi nombre es Josefina Chavarría Álvarez y soy la directora de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto CRUOC en la Escuela KIO de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame. Para dar inicio, quisiera que nos situáramos en este momento que estamos viviendo. Hoy, Colombia se encuentra a las puertas de una transición política e institucional, un momento que, como nos recuerda la experiencia comparada y los casi 10 años de implementación del acuerdo final, puede representar un punto de inflexión y un riesgo para la continuidad de los procesos de paz. En un contexto internacional marcado por conflictos persistentes y tensiones democráticas, cobra aún más valor el hecho de que Colombia cuente con un acuerdo final que, aunque aún en desarrollo, sigue siendo una herramienta concreta para transformar las condiciones que dieron origen y perpetuaron los patrones de violencia del conflicto armado. Al analizar la realidad de las dinámicas de implementación y haciendo eco de las tesis de la construcción de paz elicitiva a la que nos convoca Jean-Paul Lerach, los procesos de paz no avanzan de manera lineal, pues el cambio social profundo se desarrolla de manera aureal y circular. Por ello, la construcción de paz exige sostener el esfuerzo de implementación en el tiempo, especialmente en momentos de cambio como el que estamos por atravesar. Ese esfuerzo que se construye en los territorios y se ancla en las instituciones también requiere ser observado, comprendido y seguido de manera rigurosa. Ese es precisamente el propósito de nuestro trabajo como monitores del proceso de implementación, cuyos resultados presentamos hoy frente a todos y todas ustedes que nos acompañan virtualmente desde Colombia y desde otros lugares del mundo. Este lanzamiento es posible gracias al trabajo colaborativo de un equipo comprometido, que hoy está representado aquí por Ángela, Ángela Ramírez Rincón, Mateo Gómez Vázquez, Tatiana Menjura Roldán y Nicolás Rojas Beltrán. Desde el año 2016, por solicitud de las partes firmantes, el Instituto CROC ha acompañado de manera técnica y rigurosa el seguimiento a la implementación del acuerdo final. Hoy me complace compartir con ustedes el resultado de ese trabajo. Este décimo informe no es solo un ejercicio técnico, es también una herramienta para el diálogo en un momento decisivo para el país. Confiamos en que este informe contribuya a orientar decisiones en un momento clave para el país, en el que la continuidad de la implementación requiere claridad, compromiso y capacidad de adaptación. Más que ofrecer respuestas cerradas, este ejercicio busca aportar insumos para una conversación informada y para la toma de decisiones que permitan sostener y proyectar los avances ya alcanzados. Gracias por acompañarnos. En los próximos minutos queremos ofrecerles una visión general del estado de la implementación, para luego pasar a hablar de cada punto del acuerdo final, incorporando en cada uno de ellos el análisis de los enfoques de género y étnico. Asimismo, presentaremos las acciones estratégicas asociadas a cada punto, así como algunas recomendaciones de carácter general orientadas a contribuir a la continuidad y estabilidad del proceso de implementación. Al finalizar, daremos paso a las preguntas que el público envió con anterioridad y a las que se formulen en el transcurso de este lanzamiento. Para esto pueden hacer uso de la función de preguntas y respuestas simbolizadas por las letras Q y A que está en sus pantallas de Zoom. Antes de iniciar, consideramos importante mencionar dos temas fundamentales. Primero, en este informe encontrarán el estado de implementación a nivel nacional, pero estamos felices porque próximamente vamos a publicar 8 informes regionales que abarcan la implementación territorial del acuerdo final. En ese sentido, y porque sabemos que hay un interés particular de nuestra audiencia en la implementación territorial, les invitamos a estar muy atentos a nuestros correos electrónicos, pues pronto les llegará la invitación formal al lanzamiento. Segundo, en esta oportunidad y de cara a la transición política que se avecina, decidimos incorporar lo que denominamos acciones estratégicas. Estas son acciones identificadas en el monitoreo que podrían contribuir a la estabilidad y continuidad del proceso de implementación. En esa medida, las acciones estratégicas fueron estructuradas con 3 horizontes temporales en mente. Primero,
Acciones en el corto plazo, entendidas como las acciones de consolidación antes del cierre del actual gobierno. Segundo, acciones para el inicio del nuevo gobierno, referidas a acciones claves que deben considerarse durante los primeros 100 días del nuevo gobierno. Y tercero, acciones de mediano y largo plazo, que resaltan elementos para impulsar la implementación en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Pues muy bien, sin más dilaciones, comencemos la presentación del informe. Quisiera pedirle a Nicolás Rojas que nos cuente sobre el periodo de análisis del informe, es decir, el contexto en el que se dio la implementación durante el año 2025. Bueno, como es usual en todos los informes, el instituto creo que incluye una sección de contexto donde se exponen los elementos de la realidad política, social y económica del país que enmarcan un poco, digamos, la implementación del acuerdo de paz. En esta oportunidad quisimos destacar cuatro grandes tendencias. Primero, el informe expone que en el componente de negociación y diálogo de la política de paz total alcanzó algunos acuerdos con actores armados. Sin embargo, estos acuerdos no se tradujeron en una reducción de la violencia en los territorios que favoreciera la implementación del acuerdo final. Además, en cuanto a la arquitectura institucional, el Gobierno Nacional no creó la Consejería Presidencial para la implementación del acuerdo, a pesar de que ya existe una orden de la Corte Constitucional a través del Auto 1417. Segundo, el 2025 estuvo marcado por una reconfiguración de la cooperación internacional, así como por cambios en el acompañamiento internacional al acuerdo de paz. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, redujo significativamente los recursos de cooperación internacional dirigidos a Colombia, muchos de los cuales contribuían a impulsar la implementación del acuerdo final, y por otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si bien renovó el mandato de la misión de verificación en Colombia, excluyó, digamos, de su contenido la verificación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz y la verificación del capítulo étnico. En tercer punto, la relación entre el gobierno nacional y las autoridades territoriales durante el 2025 estuvo marcada por esfuerzos significativos para profundizar la descentralización, aunque en un marco, digamos, de orden público adverso. Se aprobó una reforma constitucional orientada a fortalecer la autonomía de las entidades territoriales a través de el Sistema General de Participaciones. Esto está aún pendiente de entrar en vigencia, ya que falta la ley de competencias que hoy se tramita en el Congreso de la República y, de forma paralela, el Gobierno Nacional decretó el estado de conmoción interior para atender la crisis de seguridad que se presentó en el Catatumbo el año pasado. La Corte Constitucional declaró el 40% de los instrumentos que desarrollan este estado de emergencia inconstitucionales, lo cual, digamos, generó una crisis y un altercado entre las autoridades territoriales y el gobierno nacional. Y cuarto, la última tendencia que quisimos destacar está relacionada con la violencia, que continuó siendo un factor que afectó la implementación del acuerdo. Durante 2025, la Defensoría del Pueblo reportó un incremento del 310% en los desplazamientos forzados, especialmente en la región del Catatumbo. Y finalmente, se debe mencionar que durante el periodo de análisis fue asesinado el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esto reactivó temores sobre la degradación de la violencia política en un momento muy importante como es este ciclo preelectoral. Con esto cerraría la parte contextual del informe y le daría la palabra a Mateo Gómez para continuar. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y en esta parte queremos empezar por presentarles los resultados del ejercicio de monitoreo a las 578 disposiciones que monitoreamos en Colombia a través de la metodología del Instituto Croqui. Como ustedes están viendo en este momento en la gráfica, para el año 2025, al mes de noviembre, nos presentan los siguientes resultados. En primer lugar, el 36% de las disposiciones se encuentran en un estado completo de implementación, el 21% está en un estado intermedio y el 35% en un estado mínimo y el 8% aún no ha iniciado su implementación. Aquí quiero hacer una nota muy breve sobre la importancia del concepto de viabilidad dentro de nuestra investigación, porque aquellos compromisos sobre los cuales tenemos evidencia que nos demuestren que pueden ser completados en el marco temporal previsto por en el acuerdo final, pasan a este estado de implementación con la opción de
por supuesto, llegar al estado completo de implementación. Y esto lo señalo porque en el análisis de nuestros datos nos demuestra con este estado de implementación que a esta altura de la implementación el 43% de los compromisos o de las disposiciones que corresponden justamente a los compromisos sin iniciar y en estado mínimo, carecen de evidencias suficientes para afirmar su viabilidad de completarse en el plazo previsto por el acuerdo. Ahora bien, si examinamos el enfoque de género que está representado en las primeras dos columnas que ustedes ven en la gráfica en el Estado de Derecho, podemos ver en el costado derecho de la presentación, podemos ver que las 130 disposiciones que componen esta submatriz, que tienen básicamente compromisos dirigidos a promover acciones afirmativas, el liderazgo de las mujeres y la población LGTBIQ+, la superación de la discriminación y el acceso equitativo a los programas derivados del acuerdo, solo el 13% está en estado completo y el 22% en estado intermedio, mientras que el 52% permanece todavía en estado mínimo. Esto si le sumamos un por ciento de disposiciones que no superan un umbral de viabilidad. En el caso del enfoque étnico, que son las últimas dos columnas que encuentran en el costado derecho y que corresponde a 80 compromisos dentro de los que están no solamente los 3 del capítulo étnico, sino otros 67 compromisos que dentro del acuerdo que involucran compromisos específicos con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La situación está un poco más pronunciada, pues el 14% de los compromisos se encuentran completados, el 61% en estado mínimo y, como están viendo, con la sumatoria de las disposiciones en estado mínimo, son alrededor del 70% de las disposiciones las que aún no cuentan sobre el umbral de viabilidad o de que puedan superar el umbral de viabilidad en este periodo. Ahora veamos el estado de la implementación y desde el año 2024 al año 2025, porque si bien registramos cambios leves, todos estos están apuntando hacia una misma dirección. En general, como lo ven, el estado completo pasó de 35 a 36%, aumentando en un punto porcentual. El estado intermedio pasó del 20 al 21% y el estado mínimo y el estado intermedio disminuyeron, y el estado sin iniciar, excúsenme, disminuyeron en un punto porcentual. En género vemos movimientos hacia el estado intermedio, porque las disposiciones sin iniciar cayeron en 2 puntos porcentuales, del 16 al 13%, y el estado intermedio subió de 19 a 22%, esos 2 puntos porcentuales que fueron disminuyendo las disposiciones en estado mínimo y sin iniciar. En el caso de la submatriz étnica, documentamos cambios después de casi 3 años sin tener movimientos en el estado de implementación y que se reflejan principalmente en el estado no iniciado, que disminuyó de 11% a 9% en 2 puntos porcentuales, y esos mismos 2 puntos porcentuales se pueden ver reflejados en las disposiciones que subieron al estado intermedio, que pasaron del 14 al 16%. Otro análisis que queremos compartir en este momento es justamente la trayectoria de estos 9 años de implementación, que como ustedes pueden ver en la gráfica hay un patrón consistente. Primero un pico inicial entre 2017 y 2018, donde vimos la activación de los compromisos de corto plazo, y a partir de ese momento, más o menos desde el año 2019 hasta noviembre del 2025, vemos aumentos graduales, aumentos leves y sostenidos. El estado completo pasó de 2018 a 2025 del 23% al 36%. Estos son 13 puntos porcentuales de avance que queremos resaltar. El estado mínimo de implementación se ha mantenido justamente entre los niveles entre el 35 y el 37%, como lo pueden ver en la gráfica. Y lo más importante que queremos referenciar sobre todo es que a esta altura el 92% de los compromisos se encuentran activos en algún nivel de implementación, que se explica justamente por ese 8% de disposiciones sin iniciar. Ahora bien, entrando en algunos detalles del 2025 de la implementación, nosotros registramos en nuestra investigación, gracias a la documentación del equipo, 40 variaciones en los niveles de implementación. De estas 40 variaciones, el 75% corresponden a cambios progresivos, mientras que el 25% corresponden a cambios regresivos. Y si seguimos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver también las principales tendencias de los 6 puntos que, como ven, o nosotros caracterizamos en torno a 3 tendencias principales. Primero, 2 puntos que tienen los niveles superiores de implementación, que son el punto 3 y el punto 6, correspondientes a donde se concentran la mayoría de compromisos en estado completo intermedio por una fase temprana de implementación.
Luego tenemos en el punto 5 una posición que es intermedia o promedio o semejante al nivel general de implementación. Y finalmente tenemos los puntos 1, 2 y 4 que tienen los menores niveles de implementación y que vamos a ver enseguida en detalle gracias a la presentación que van a hacer mis compañeras y mis compañeros durante esta presentación. Y bueno, le daría la palabra a Josefina para que nos introduzca a esta sección de la presentación. Muchísimas gracias, Nicolás y Mateo. Pues primero por ese contexto que nos muestra que a pesar de todos los retos políticos y económicos que vivimos durante el año 2025, la implementación del acuerdo final no se detuvo. Y gracias, Mateo, porque esta radiografía, digamos, por puntos también nos evidencia mucho cuáles son las brechas que aún persisten y los desafíos que enfrenta el cumplimiento integral del acuerdo final. Y precisamente para entender mejor esas diferencias, pasemos ahora a revisar el estado de la implementación por punto del acuerdo final. Quisiera invitar a Tatiana Menjura para que nos cuente cómo el informe, cuáles son esos resultados y esos mensajes principales del informe en cuanto al punto 1 sobre reforma rural integral. Gracias, Josefina. Bueno, como ustedes saben, la transformación del campo colombiano sigue siendo un eje central del Acuerdo Final de Paz. Allí se concentran varias de las condiciones materiales de la paz territorial. Por ejemplo, el acceso a la tierra, el catastro multipropósito, los planes nacionales de la reforma rural integral y los programas de desarrollo con enfoque territorial. Así, en materia de implementación, como ustedes pueden ver en pantalla y en términos cuantitativos, a noviembre de 2025, la implementación del punto 1 seguía concentrada en niveles iniciales. El 4% de las disposiciones de este punto permanecían sin iniciar, el 67% estaba en estado mínimo, el 20% en estado intermedio y el 9% había sido completada. Frente a 2024, los cambios fueron un tanto limitados, las disposiciones completas se mantuvieron en el 9%, pero las intermedias aumentaron del 19 al 20% y las mínimas disminuyeron del 68 al 67%. Durante este periodo, solo una disposición cambió de nivel en la matriz general, fue un paso de mínimo a intermedio, y esta estuvo relacionada con la planificación territorial en las zonas de reserva campesina. Este avance lo explicamos por la expedición del Acuerdo 488 de 2025 de la Agencia Nacional de Tierras. Este acuerdo estandarizó el procedimiento técnico y administrativo para constituir y ampliar estas zonas. De hecho, al corte del informe contábamos con 23 zonas de reserva campesina constituidas. Sin embargo, al mirar los enfoques diferenciales, el panorama sigue mostrando algunos rezagos muy importantes. En género, el 13% de las disposiciones estaba sin iniciar, el 67% en estado mínimo, el 15% en intermedio y apenas el 5% en completo. Registramos un retroceso en el compromiso de la línea especial de crédito para compra de tierras con medidas para mujeres rurales, ya que en 2025 solo 7 de las 25 personas beneficiarias fueron mujeres. Respecto al enfoque étnico, los avances aún son más limitados porque el 8% de las disposiciones permanecía sin iniciar, el 88% en estado mínimo y solo el 4% en completo. Este dato es especialmente relevante porque el punto 1 concentra el mayor número de compromisos étnicos del acuerdo final. Más allá de estos niveles, el informe identifica 5 tendencias principales. La primera tendencia es que durante el 2025 el Gobierno Nacional fortaleció la arquitectura normativa del punto 1. Por ejemplo, fueron expedidas normas para la gestión catastral en territorios indígenas y en territorios colectivos de comunidades afrocolombianas. También fueron adoptadas medidas para reconocer a las mujeres rurales, campesinas y pescadoras como sujetas de derechos. También se reguló el acceso a tierras del pueblo rom y se incorporó a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Además, se creó el Programa Especial de Dotación de Tierras para Víctimas. Sin embargo, esta tendencia tiene un límite claro, y es que la ley ordinaria de la jurisdicción agraria no ha sido aprobada. Aunque la ley estatutaria superó el control de constitucionalidad y fue expedida, sigue pendiente la norma que define las competencias y procedimientos. Por eso, antes del cierre de gobierno, la prioridad sin lugar a dudas es impulsar la aprobación de esta ley y en el próximo Plan Nacional de Desarrollo será necesario asegurar el presupuesto, la gradualidad territorial y la capacidad institucional para ponerla en marcha. La segunda tendencia está relacionada con la gobernanza del dato. En el 2025 hubo avances técnicos para ordenar la información sobre tierras. Por ejemplo, el IGAC avanzó en el sistema catastral
y la ANT consolidó una base maestra de datos. Además, lanzó el Observatorio de Tierras Rurales, pero aún así existen problemas de interoperabilidad entre catastro y registro o, por ejemplo, rezagos en el reporte de los indicadores del pilar de ordenamiento del Plan Marco de Implementación. Además, existe la falta de actualización del Plan Nacional de Formalización. Esto importa bastante porque sin una trazabilidad sobre quién recibe la tierra, dónde está ubicada, cuál es su estado jurídico y cómo se relaciona con los compromisos del acuerdo, va a ser muy difícil avanzar en el acceso. De cara al cierre de gobierno, entonces será muy clave dejar protocolos claros de cierre y transferencia de información, y para el próximo gobierno el reto será la interoperabilidad entre catastro, registro y las bases misionales que le sirvan al gobierno para tomar decisiones sobre la formalización, la adjudicación y el seguimiento territorial. Ya pasando a la tercera tendencia, se muestra una tensión clara. La formalización avanzó más que la adjudicación y el catastro sigue enfrentando retos. Octubre de 2025, el Fondo de Tierras registró 2,59 millones de hectáreas ingresadas, pero la adjudicación efectiva llegó apenas a 72.800 hectáreas. Esto es apenas el 2,4% de la meta de 3 millones. En cambio, la formalización alcanzó 3,14 millones de hectáreas, que equivalen cerca del 44,9% de la meta de 7 millones de hectáreas. En catastro, el 2025 cerró con el 38,93% del territorio actualizado, pero en medio de controversias sobre los avalos. Uno de los principales limitantes acá es el cierre jurídico en las entregas, pues más de 206.000 hectáreas fueron entregadas de manera provisional y solo el 8,9% de las hectáreas adjudicadas se ubicó en subregiones PEDET. Esto demuestra que hay una desalineación entre la política de acceso a tierras y los territorios que deben ser priorizados por el acuerdo de paz. Con esta mirada, de cara al cierre del gobierno, será clave que se protejan esos procesos en curso, se acelere el registro de los casos con mayor viabilidad jurídica y para el próximo gobierno, en definitiva, el reto será articular el acceso a tierra con la sostenibilidad productiva, con la asistencia técnica y la trazabilidad predial. Es necesario que el próximo Plan Nacional de Desarrollo traduzca el acceso a la tierra en metas claras de adjudicación, formalización, cierre jurídico enfocado en los territorios PEDET. Ya pasando a la cuarta tendencia, esta se relaciona con la activación de las iniciativas PEDET. La ART reportó que el 62% de las 33.007 iniciativas cuentan con ruta de implementación activas. Es un avance relevante en el contexto de la ampliación de la vigencia de los PEDET hasta 2037. Hasta el cierre del gobierno será clave preservar información histórica sobre qué iniciativas avanzan, con qué recursos, bajo qué resultados esperados, y para el próximo gobierno el reto será traducir esos proyectos estructurados y financiados en una ejecución que sea claramente efectiva, con asignación a territorios con mayores brechas y avanzar, como lo mencionó Nicolás, en la ley de competencias para la asignación de recursos locales. En el próximo plan de desarrollo, esos PD deberán contar con metas claras de financiación, ejecución y seguimiento para que traigan transformaciones territoriales a las comunidades. Y finalmente, la quinta tendencia tiene que ver con la actualización de los planes de acción para la transformación regional. En 2025 culminó el momento 2 de la actualización. Hubo una revisión de la estructura de programas y proyectos para la totalidad de las subregiones, las 16, y hubo participación importante de las comunidades rurales. Este es un avance importante, pero también nos dejó algunos aprendizajes. Por ejemplo, hubo brechas metodológicas en las diferentes subregiones, falta de espacios preparatorios y dificultades para pasar de una lógica programática desde una lógica de iniciativas. Esto afecta y podría afectar la posibilidad de que los enfoques de género y étnicos se traduzcan en proyectos, indicadores y recursos. Para que este proceso no pierda impulso, el cierre de gobierno debe dejar consolidada la arquitectura programática de los PATR actualizados. Debe existir una claridad entre programas, proyectos, responsables y necesidades de financiación, y al inicio del próximo gobierno esa arquitectura tendrá que incorporarse de manera muy rápida en la planeación sectorial y la territorial. Y en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, estos PATR sin dudas deben ser los referentes del mediano plazo para orientar la inversión pública en los territorios PEDET. Así, el desafío del próximo gobierno de este punto es pasar de la arquitectura institucional a resultados sostenidos, capaces de producir cambios concretos en esos territorios que han sido priorizados por el acuerdo final. Con esto termino la presentación del punto 1 y le doy la palabra a Nicolás para que presente el estado de implementación del punto 2. Muchas gracias. Bueno, como ustedes ven en pantalla, voy a empezar
por el análisis cuantitativo, el punto 2 continuó siendo el punto con mayor porcentaje de disposiciones sin iniciar. Sin embargo, al comparar los datos de noviembre de 2024 con noviembre de 2025, se observan, digamos, variaciones importantes. Destacamos una disminución de las disposiciones en el nivel mínimo y sobre todo un aumento significativo de las disposiciones en el nivel intermedio de implementación. A noviembre de 2025, el 22% de las disposiciones eh, del punto no había iniciado su implementación y un 37% se encontraba en estado mínimo. Por su parte, el 27% de las disposiciones se encontraba en estado intermedio y el 14% ya había completado su implementación. En conjunto, podemos decir que existe un patrón durante 2025 en el que la acción de distintas entidades permitió que compromisos que estaban en etapas iniciales de implementación avanzaran hacia una senda de mayor viabilidad. A pesar de que la brecha entre la implementación general y las medidas con enfoque de género y étnico se mantuvo, durante 2025 se presentaron avances en los niveles de implementación del enfoque de género especialmente. Em, de esta manera, en comparación con noviembre del 2024, el nivel de implementación de las disposiciones con enfoque de género sin iniciar disminuyó al 26%, el nivel mínimo disminuyó al 45%, mientras el nivel intermedio aumentó al 26% y el nivel completo se mantuvo en un 3%. Por su parte, el enfoque étnico no presentó variaciones en sus niveles de implementación durante este periodo. Ahora, la implementación del punto 2 durante este último año estuvo marcada por cinco grandes tendencias. Primero, hay que advertir que los compromisos normativos de implementación del punto 2 presentaron retrocesos y continuaron, digamos, algunos rezagos para su adopción. Se evidenciaron retrocesos con los archivos de varias iniciativas legislativas como los proyectos de reforma política, la ley estatutaria sobre garantías para la protesta social y la reforma a la Ley Orgánica de Planes de Desarrollo. Adicionalmente, persiste una larga lista de iniciativas legislativas pendientes de adopción, como es el proyecto de ley de garantías y promoción para la participación ciudadana, la reforma política y electoral, como ya se mencionó, y los ajustes para la asignación de la pauta oficial. Por esto, como acción estratégica fundamental, el informe establece que el actual gobierno debe impulsar un diálogo multipartidista con las y los congresistas electos en el mes de marzo de 2026 para impulsar la agenda legislativa para la paz en el próximo Congreso. Segundo, el gobierno nacional continuó con la implementación de programas y acciones destinados a fortalecer la participación ciudadana, lo que impulsó los niveles de implementación del punto 2. Se lograron avances que elevaron los niveles de implementación en áreas específicas, como la reglamentación del Sistema Nacional de Planeación, que incluyó compromisos para fortalecer la planeación participativa y además abordó obstáculos para la participación de las mujeres relacionados con las labores de cuidado. También se abrieron nuevas convocatorias para emisoras comunitarias y se incorporó por primera vez el enfoque de género en el plan de capacitación para trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación comunitarios. En este caso, es fundamental que el actual gobierno logre consolidar estos avances y que además, durante los primeros 100 días del gobierno electo, en las próximas elecciones, se le pueda dar continuidad a estos avances. En tercer lugar, surgieron problemas en la implementación de acciones destinadas a fortalecer la participación ciudadana, a la vez que se consolidaron, digamos, algunos rezagos de otros compromisos del punto 2. La falta de recursos y las demoras en la formulación de las políticas consolidaron algunos de los rezagos de estos compromisos. Por ejemplo, medidas que estaban en curso se vieron restringidas financieramente, como la financiación de contenidos para la cultura de paz del MINTIC, esto por falta del presupuesto del gobierno nacional, o el programa Compass, el cual también se vio afectado, por los recortes de la cooperación internacional de los Estados Unidos. Además, durante 2025 no fue adoptada la política de diálogo social que se encuentra formulada desde el año 2023 y es un elemento indispensable para impulsar los niveles de implementación de este punto. Por lo anterior,
es estratégico que el actual gobierno realice un balance de los compromisos pendientes y rezagados en materia de fortalecimiento a la participación ciudadana, de tal forma que entidades fundamentales como el Ministerio del Interior realicen los ajustes pertinentes para cumplir con lo pactado. Cuarto, el informe destaca cómo diferentes entidades iniciaron los preparativos para las elecciones de Congreso y Presidencia del presente año, en un escenario que además resaltó un riesgo para la participación electoral. La registraduría, por ejemplo, anunció avances como el uso de medios electrónicos en diferentes etapas del proceso electoral, la identificación biométrica y facial y la creación de 172 puestos de votación rurales, 85 de los cuales se encontraban en territorios étnicos. A pesar de estos avances de la registraduría, tanto la MOE como la Defensoría del Pueblo alertaron sobre algunos obstáculos para la participación electoral, particularmente la persistencia de la violencia contra liderazgos políticos y sociales, que además se concentra en las circunscripciones transitorias especiales de paz, y además la necesidad de un mayor control del Consejo Nacional Electoral a los gastos de campaña. En este caso es pertinente que el actual gobierno realice un balance de las elecciones, que identifique avances, problemas y desafíos para garantizar, digamos, que en los próximos años haya un fortalecimiento de la participación electoral que además esté basado en los compromisos del acuerdo de paz. Y quinto, el fortalecimiento de la participación política de las mujeres fue un punto articulador de los esfuerzos de diferentes entidades estatales, aun cuando siguieron, digamos, vigentes grandes barreras y desafíos. Entonces, por un lado, la Mesa Técnica Interinstitucional sobre Participación Política de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado llevó a cabo algunas acciones de formación para potenciales candidatas de las circunscripciones especiales de paz, y también se dieron algunos avances normativos para facilitar la participación de estas mujeres en las elecciones por las circunscripciones. Por otro lado, entró en vigencia la Ley para la Prevención, Atención y Sanción de las Violencias contra las Mujeres que participan en política. A pesar de que se avanzó en la reglamentación de algunos apartados de esta ley, aún está pendiente avanzar en la reglamentación de otros fundamentales. Con esto en mente, es fundamental que el gobierno electo incluya dentro de su Plan Nacional de Desarrollo una estrategia para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, asegurando una financiación suficiente para su implementación especialmente. Con esto concluyo este breve repaso del punto 2 y le daría la palabra a Ángela para que continúe. Muchas gracias. Bueno, como ustedes verán en la gráfica, para noviembre de 2025, en el punto 3, teníamos el 8% de las disposiciones aún no habían iniciado su implementación, el 21% se encontraban en un nivel mínimo y el 19% en un nivel intermedio. El 51% habían alcanzado una implementación completa. En cuanto a los enfoques transversales, observamos unas brechas significativas en comparación con el estado general de la implementación. Respecto al enfoque de género, el 8% de las disposiciones no habían iniciado, el 54% alcanzaron un nivel mínimo, el 25% se encontraban en una etapa intermedia y solo el 13% había sido implementada. Frente al enfoque étnico, tenemos que el 57% de las disposiciones habían alcanzado una implementación intermedia, mientras que el 43% permanecían en un nivel mínimo. Los cambios que ustedes ven en los distintos niveles de implementación corresponden a movimientos en tres disposiciones. Una relacionada con el Pacto Político Nacional, otra con la instalación del Sistema de Planeación, Información y Monitoreo del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el SISEP, y una tercera vinculada al inicio de una de las funciones de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Ahora bien, para entrar a las tendencias, en relación con el periodo de reincorporación, entró en una nueva fase, perdón, el proceso de reincorporación entró en una nueva fase con la puesta en marcha del Programa Integral de Reincorporación, entendido como la hoja de ruta
para consolidar el proceso de reincorporación de las personas firmantes y sus colectivos. En abril inició oficialmente la implementación de los planes individuales de reincorporación y para noviembre de 2025 ya había iniciado la implementación y el seguimiento de los planes individuales de las más de 11.000 personas acreditadas como integrantes de las extintas FARC-EP vinculadas voluntariamente al PRI. Para apoyar este proceso, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, junto con el componente comunes del Consejo Nacional de Reincorporación, fortalecieron estrategias relacionadas con el acceso a tierras y vivienda, la sostenibilidad de proyectos productivos y el acceso a crédito para firmantes y programas especiales de armonización para comunidades étnicas. Asimismo, se impulsaron medidas con enfoques diferenciales, especialmente en materia de género y discapacidad, y se suscribió un acuerdo con el Banco Agrario para facilitar el acceso a crédito. Sin embargo, el Sistema Nacional de Reincorporación, estructura encargada de coordinar e implementar el PRI, solo fue instalado formalmente en junio de 2025 y al finalizar el año no se habían consolidado los planes de acción de los subcomités que lo integran. En este sentido, el instituto subraya la falta de sintonía entre el liderazgo y los avances impulsados por la ARN y otras entidades y el nivel de compromiso del gobierno central para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema. En este contexto, el instituto propone como acciones estratégicas las siguientes: el fortalecimiento del PRI y del Sistema Nacional de Reincorporación. Para los primeros 100 días, la continuidad de la implementación del Programa Integral de Reincorporación y de las buenas prácticas desarrolladas para el cumplimiento de los planes de reincorporación. Y finalmente, la incorporación de los lineamientos específicos en el próximo Plan Nacional de Desarrollo que garanticen la sostenibilidad del programa y el funcionamiento del CNR. Como segunda tendencia, y específicamente relacionada con las garantías de seguridad, durante este periodo documentamos distintas afectaciones contra poblaciones protegidas bajo el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política del SISEP, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, firmantes del acuerdo y liderazgos políticos. En particular, observamos un incremento contra ataques contra mujeres y una situación crítica de seguridad en algunas regiones como en el Catatumbo. En el informe también analizamos la implementación del CISEPS y de cada uno de sus componentes, así como las decisiones adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Constitucional para garantizar la implementación efectiva de las medidas de seguridad establecidas en el acuerdo. A pesar de los esfuerzos de articulación impulsados por la unidad de implementación, identificamos que el sistema continúa sin operar de manera integral y coordinada. Además, desde el gobierno central no se promovió un funcionamiento efectivo de la instancia de alto nivel, ni se consolidó una hoja de ruta clara para la coordinación e implementación armónica de los instrumentos. De esta forma, en las secciones insistimos en la creación de una nueva entidad encargada para coordinar la implementación del acuerdo y en particular en la conformación de un equipo robusto encargado de liderar el CISEP. Además, para el siguiente gobierno invitamos a que se haga una revisión del CISEP y sus componentes y se establezcan los recursos necesarios para impulsar el funcionamiento armónico, sintonizado de las instancias y de los instrumentos. Finalmente, y la última tendencia que analizamos en el informe, relacionada a la implementación de la política pública de desmantelamiento y el plan estratégico de seguridad para firmantes, encontramos que en términos generales, aunque durante el periodo se registraron algunas acciones iniciales de implementación, estas correspondieron principalmente a medidas particulares desarrolladas por las entidades desde sus funciones institucionales y no a ejercicios integrales y coordinados orientados específicamente al cumplimiento de estos instrumentos. Persistieron limitaciones significativas relacionadas con la coordinación interinstitucional, la definición de indicadores, metas y presupuestos para su implementación, así como en el seguimiento y monitoreo de su impacto territorial. Asimismo, se evidenció la ausencia de informes de gestión o de implementación por parte de las instancias responsables. Teniendo esto en consideración, el instituto propone las siguientes acciones: finalizar los planes operativos y de acción de ambos instrumentos, fortalecer la Comisión Nacional de Garantías y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección como instancias de monitoreo y seguimiento y promover desde el próximo Plan Nacional de Desarrollo la territorialización y continuidad de estas medidas de seguridad y desmantelamiento.
Con esto termino la exposición del punto 3 y le doy la palabra a Tatiana Menjura. Gracias, Ángela. Bueno, sobre el punto 4, acerca de la solución al problema de las drogas ilícitas, estos pues compromisos buscan transformar la respuesta del Estado mediante algunos elementos como la sustitución voluntaria, la prevención del consumo, la salud pública y la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Contamos con diferentes perspectivas. En términos cuantitativos, a noviembre de 2025 no hubo cambios frente a 2024. El 2% de las disposiciones seguía sin iniciar, el 45% estaba en estado mínimo, el 24% en intermedio y el 29% en completo. Como pueden ustedes ver, en género el 11% de los compromisos aún no había iniciado, el 53% estaba en mínimo, el 26% en intermedio y el 11% en completo. Y en términos del enfoque étnico, el 67% permanecía en mínimo, el 17% en intermedio y el 17% en completo. Más allá de estos niveles, el informe identifica 4 tendencias de implementación en el punto 4. El primero se relaciona con el cierre del PAI familiar y los retos para avanzar hacia la implementación integral del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Lícito del PENIS. Al cierre de 2025, solo el 17% de las familias beneficiarias había cerrado este proceso, esto es una de cada 6 familias beneficiarias. Además, el avance fue desigual a nivel territorial. El Putumayo llegó al 41.1% del cierre, mientras que en Nariño alcanzó apenas el 10.5% del cierre. Y las familias de comunidades negras registraron uno de los ritmos más bajos en las tasas de graduación, con el 10.1%. Estos resultados se relacionan con la renegociación del PAI familiar. De las 71.013 familias registradas, ya el 93.9% firmó un plan de inversión. Sin embargo, la ejecución sigue mostrando algunos rezagos. Por ejemplo, la asistencia alimentaria inmediata tuvo una entrega completa del 89%, pero la asistencia técnica integral completa llegó apenas al 9.6% y los proyectos de ciclo largo al 11.1%. Esto nos muestra que el programa ha avanzado más en apoyos iniciales y parciales que en condiciones de sostenibilidad productiva. Es importante que hacia el cierre del gobierno la prioridad deba ser culminar operativamente el PAI familiar y depurar esos pagos parciales, sobre todo en los territorios que tienen menor graduación, y el próximo gobierno deberá articular el PENIS con el sector agropecuario, reducir rezagos operativos, avanzar en seguridad jurídica mediante el tratamiento penal diferencial. Y en el próximo Plan Nacional de Desarrollo deberá integrarse el PENIS con los diferentes instrumentos del acuerdo, como los PDET, los PISDA, los planes nacionales de la reforma rural integral con metas verificables y enfoques diferenciales y territoriales, recordando que el PENIS no es solamente el componente familiar, sino unos elementos integrales a la reforma rural integral. La segunda tendencia muestra el liderazgo internacional de Colombia en una política de drogas basada en derechos humanos, en salud pública, en desarrollo sostenible. En el plano multilateral, el gobierno posicionó una agenda muy interesante sobre la reforma al régimen internacional de drogas, con hitos como la resolución de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas y el impulso de una resolución en el Consejo de Derechos Humanos. A nivel nacional, de hecho, Colombia fortaleció espacios como el COPOLAT, especialmente en democratización de bienes incautados para iniciativas comunitarias y territoriales, y también organizó y presidió un foro internacional en el marco del Grupo de Expertos en Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. El reto es entonces que ese liderazgo se traduzca en una implementación interna. Por ello, hacia el cierre del gobierno, la Cancillería y el Ministerio de Justicia deben dejar una hoja de ruta para implementar las resoluciones impulsadas por Colombia ante Naciones Unidas, y para el próximo gobierno será clave sostener ese liderazgo en la Comisión de Estupefacientes y fortalecer la cooperación regional, articulando el diálogo con Estados Unidos y Naciones Unidas alrededor del desarrollo alternativo, el PENIS y la estabilización territorial. La tercera tendencia muestra que en paralelo el Estado mantuvo una estrategia de presión sobre economías ilícitas y el crimen organizado. De hecho, en el 2025 se intensificaron las acciones de interdicción y control territorial. Registramos más de 860 toneladas de drogas incautadas y más de 3.100 infraestructuras de producción lícita destruidas. También se fortalecieron los controles sobre sustancias químicas mediante acuerdos con actores portuarios y mecanismos de cooperación institucional. Sin embargo,
Es de decir, que esta estrategia coexistió con diferentes tensiones. Por ejemplo, en septiembre del 2025, Estados Unidos desertificó a Colombia por el aumento de cultivos de uso ilícito y producción de cocaína. Esto reabrió presiones para retomar estrategias de erradicación forzada y el uso de glifosato terrestre. De cara al cierre del gobierno, debe quedar un balance estratégico sobre el desmantelamiento de estructuras criminales con logros, brechas y desafíos en cooperación internacional, información y sobre todo monitoreos de cultivos de uso ilícito. El próximo gobierno tendrá que orientar la estrategia antidrogas hacia los eslabones más fuertes de la cadena de valor para que se fortalezca la interdicción, la judicialización y la afectación de activos ilícitos, sin abandonar, por supuesto, el enfoque de derechos y desarrollo alternativo. Ya sobre la cuarta tendencia, esta se relaciona con el enfoque de salud pública en prevención del consumo, la reducción de riesgos y daños y la atención integral a personas consumidoras. En el 2025 se consolidó un nuevo marco normativo e institucional liderado por tanto los Ministerios de Salud y Justicia, y el principal hito fue la Resolución 2100 de 2025, que actualizó la política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, incorporó la reducción de riesgos y daños y formalizó el Sistema Nacional de Atención al Consumo. También se fortalecieron estrategias territoriales como los CAMAT, que son estos dispositivos de atención primaria para poblaciones con mayores barreras de acceso, y su implementación además recibió un respaldo técnico del COPOLAT, alineándose con enfoques internacionales en materia de salud pública y la reducción de daños. El desafío aquí es pasar de esa actualización normativa a la operación efectiva. Por ello es que hacia el cierre del gobierno, tanto el Ministerio de Justicia como el de Salud deben fortalecer la seguridad jurídica, financiera e institucional en esta política. En los primeros 100 días del gobierno va a ser muy clave acelerar el Sistema Nacional de Atención al Consumo y ampliar esos dispositivos comunitarios y de bajo umbral con enfoque territorial y sobre todo étnico. Y en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, esta agenda deberá contar con mucha financiación territorial, con absoluta coordinación institucional y además sistemas de información basados en evidencia que permitan hacer veeduría ciudadana. Así, el desafío del próximo gobierno será articular estos avances en una política integral, territorial y sostenible, que además combine la sustitución voluntaria con el desarrollo alternativo, las garantías jurídicas, el desmantelamiento de economías ilícitas y la atención en salud pública con enfoque de género y étnico. Con esto cierro el punto 4 y le doy la palabra a Ángela para presentar el estado de implementación del punto 5 sobre víctimas. Muchas gracias. En relación con el punto 5 sobre víctimas del conflicto, la gráfica muestra que a noviembre de 2025 el 43% de las disposiciones ya habían completado su implementación, el 10% no había iniciado la implementación, el 24% se encontraba en estado mínimo y el 22% en un estado intermedio. Los principales cambios se relacionan con tres aspectos. En primer lugar, la expedición de las primeras sentencias de la JEP en el caso 01 y en el caso 03. En segundo lugar, las decisiones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas respecto a comparecientes del Ejército Nacional. Y en tercer lugar, el fortalecimiento institucional del nodo de tierras y la interoperabilidad entre la unidad de restitución de tierras y la unidad de víctimas. Finalmente, es importante señalar que los enfoques de género y étnico mantuvieron los mismos niveles de implementación que tenían en el 2024, lo cual sigue evidenciando una brecha importante frente al avance general del acuerdo. Ahora bien, y pasando a las tendencias, tenemos que en el componente de verdad se observan avances importantes tanto en el trabajo del Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la CEF como en las acciones adelantadas por la unidad de búsqueda. Por un lado, el comité presentó 2 informes de seguimiento en los que reiteró la necesidad de implementar integralmente el acuerdo de paz y además alertó sobre los rezagos en las recomendaciones con enfoque de género y enfoque étnico. Por otro lado, la unidad de búsqueda continúa implementando estrategias para encontrar personas desaparecidas. Entre ellas se destaca la ruta buscadora que durante el 2025 llevó a cabo un trayecto fluvial sobre el río Magdalena que recorrió 20 municipios de 4 departamentos y permitió acercar la entidad a comunidades que históricamente no habían accedido a estos mecanismos. Uno de los casos más representativos fue el de una mujer de 101 años en Mompox, quien presentó por primera vez una solicitud de búsqueda de un familiar desaparecido.
Frente a este panorama, el Instituto Kroc plantea tres acciones. En primer lugar, mantener un avance sostenido en la implementación del componente de verdad del acuerdo final. En los primeros 100 días del próximo gobierno será clave, además, presentar un balance sobre las actividades y necesidades institucionales, tanto del Comité de Seguimiento como de la Unidad de Búsqueda, y de cara al próximo Plan Nacional de Desarrollo, garantizar recursos e instrumentos de planeación suficientes para asegurar el funcionamiento de ambas entidades. La segunda tendencia que presentamos en el informe se refiere al Sistema Integral para la Paz. Ha tenido avances importantes en articulación institucional, aunque también ha enfrentado algunas dificultades. Entre los aspectos positivos se encuentra el trabajo conjunto entre la JEP y la unidad de búsqueda en estrategias de búsqueda inversa y las intervenciones en algunos lugares forenses protegidos. Sin embargo, el principal ejemplo de tensiones institucionales es el caso de la escombrera en Medellín. Después de años de denuncias de familiares y organizaciones buscadoras, en diciembre de 2024 se hallaron las primeras estructuras óseas que posteriormente fueron identificadas por medicina legal como víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado. Este hallazgo tuvo un enorme valor simbólico y representó un reconocimiento a la persistencia de las madres y personas buscadoras que durante años sostuvieron que este lugar había sido utilizado para ocultar cuerpos de víctimas. No obstante, posteriormente surgieron dificultades en la articulación entre la JEP y la unidad de búsqueda, lo que afectó la continuidad de las acciones conjuntas en la zona. Por ello, el Instituto Kroc insiste en que la coordinación sostenida entre ambas entidades es fundamental para garantizar los derechos a la búsqueda, a la verdad, a la justicia y a la sepultura digna. En términos estratégicos, planteamos en el corto plazo superar estas tensiones mediante una mesa técnica que defina una ruta de articulación. Durante los primeros 100 días del próximo gobierno, la prioridad será implementar esa ruta que se haya acordado y en el marco del próximo Plan Nacional de Desarrollo se deben garantizar el funcionamiento adecuado del Sistema Integral para la Paz y de la Mesa de Articulación Interinstitucional. La siguiente tendencia tiene que ver con los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz. Encontramos que en el 2025 la JEP avanzó de manera significativa en la ejecución de su mandato con la emisión de las dos primeras sentencias y la finalización del primer juicio adversarial. Las sentencias fueron proferidas por la sección de reconocimiento de verdad y responsabilidad en el caso 01 nacional relacionado con la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP y en el caso 03 el subcaso Costa Caribe relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, específicamente ocurridos en el batallón La Popa en el Cesar. Esas decisiones fueron reconocidas por distintos sectores como avances importantes para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de los derechos de las víctimas. Sin embargo, también generaron algunas preocupaciones. Por ejemplo, en el caso 01, varios sectores cuestionaron la falta de claridad frente a las restricciones efectivas de la libertad para los comparecientes y señalaron que algunos proyectos restaurativos no incorporaron suficientemente las voces de las víctimas. Además, las organizaciones como Caribe Afirmativo señalaron limitaciones en la incorporación del enfoque de género y en el reconocimiento de los daños sufridos por las personas LGBTIQ+. En el caso 03 persistieron preocupaciones relacionadas con la inclusión de las expectativas de las víctimas individuales dentro de los proyectos colectivos. Adicionalmente, durante el 2025 concluyó el primer juicio adversarial contra el coronel retirado Publio Mejía, también por hechos relacionados con el batallón La Popa. Las víctimas destacaron avances en participación y pedagogía, aunque solicitaron que la lectura de los fallos se realizara en audiencias públicas o privadas. En el informe también resaltamos el trabajo hecho por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas respecto a la renuncia a la persecución penal de partícipes no determinantes, especialmente aquellos comparecientes vinculados al batallón de La Popa. Y finalmente, el Instituto Kroc en el informe resalta que a través de este caso se evidencia la coexistencia y la complementariedad de los distintos procesos de la jurisdicción, tanto el proceso dialógico como el adversarial e incluso los procesos de partícipes no determinantes, orientados justamente todos ellos a lograr garantizar de manera integral los derechos de las víctimas.
Frente a las acciones estratégicas, el instituto plantea para el cierre del actual gobierno avanzar en la ejecución de las primeras sanciones propias y además resolver los recursos de apelación que están pendientes. Durante los primeros 100 días del próximo gobierno, presentar un balance sobre las necesidades inmediatas para ejecutar estas sentencias y en el marco del próximo Plan Nacional de Desarrollo se deben garantizar los recursos necesarios para implementar adecuadamente las sanciones propias. Finalmente, y la siguiente tendencia relacionada con en materia de reparación integral, encontramos que la unidad de restitución de tierras continúa avanzando en distintas líneas de trabajo. Primero, mantuvo el acompañamiento a víctimas beneficiarias de sentencias de restitución mediante proyectos productivos rurales y urbanos. Segundo, fortaleció el intercambio de información con la unidad para las víctimas y además garantizó el funcionamiento sostenido del nodo de tierras. Y tercero, avanzó en la reglamentación de la compensación monetaria para víctimas en el exilio mediante la expedición del decreto 1117/2027. Sin embargo, persisten retrasos en otros aspectos relevantes de la reforma de la Ley de Víctimas, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento del programa de reparación colectiva. La Unidad para las Víctimas señaló que este proceso requiere una coordinación entre múltiples entidades y los plazos establecidos en la ley resultaron insuficientes por la complejidad de la reglamentación. Frente a este panorama, el Instituto plantea para el cierre del actual gobierno avanzar en la reglamentación de la ley de víctimas, durante los primeros 100 días del próximo gobierno retomar de manera ágil ese proceso y en el marco del próximo Plan Nacional de Desarrollo garantizar los recursos necesarios para implementar efectivamente la reforma de la ley de víctimas. Con esto termino la exposición del punto 5 y le doy la palabra a Nicolás Rojas. Muchas gracias. Yo quisiera de nuevo empezar por la parte cuantitativa. Con corte a noviembre de 2026, el 64% de las disposiciones del punto 6 había completado su implementación, el 15% aún se encontraban en estado intermedio, el 18% en estado mínimo y el 2% no había iniciado su implementación. Para el caso del enfoque de género, se presentó un cambio en los niveles de implementación, lo que implicó que el 67% de los compromisos con este enfoque se encontraban en un estado completo, el 17% en un estado intermedio y el 17% adicional en un estado mínimo. En cuanto a los 17 compromisos con enfoque étnico, se registraron dos cambios en los niveles de implementación, lo que estableció básicamente que el 29% de los compromisos con este enfoque estuviera en estado completo, el 18% en un nivel intermedio, el 47% en un estado mínimo y el 6% no había iniciado su implementación. Ahora, para el desarrollo del punto 6, el instituto decidió o logró enmarcar cuatro grandes tendencias. Primero, el informe se refiere al gran esfuerzo que realizaron las instancias creadas por el punto 6 para cumplir con sus mandatos a pesar de los retos que enfrentaron en materia de sostenibilidad y funcionamiento, la instancia especial de alto nivel para pueblos étnicos y el componente comunes de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, CECIVI, enfrentaron enormes retos de financiación que les impidieron consolidar, digamos, equipos técnicos sólidos y persistentes en el tiempo para cumplir con su mandato. La Instancia Especial de Mujeres, por su parte, realizó su informe sobre el estado de implementación del enfoque de género en el acuerdo de paz. Sin embargo, no hay claridad sobre cómo va a continuar el financiamiento de esta instancia ni de las instancias previamente mencionadas en los años que vienen. Por esta razón, desde el instituto consideramos fundamental que el actual gobierno establezca una ruta clara para la financiación de las instancias creadas por el punto 6, que tenga además un poder vinculante y perdure en el tiempo, especialmente atendiendo la importancia del momento coyuntural donde la CECIVI y sus instancias asesoras son fundamentales en el proceso de transición gubernamental para impulsar y posicionar la implementación del acuerdo. Segundo, se destacaron los desafíos técnicos, políticos y financieros en la verificación y el acompañamiento internacional a la implementación del acuerdo final. Primero, no se ha reactivado la instancia de los notables, lo que ha hecho muy complejo el funcionamiento del componente internacional de verificación, como lo previó el acuerdo de paz. Además, sobre la instancia especial de mujeres ha llamado la atención
sobre la necesidad de vincular a una mujer feminista y decolonial como notable con el fin de garantizar una perspectiva de igualdad sustantiva en la verificación de la implementación del acuerdo. Por otra parte, el componente de acompañamiento internacional previsto en el acuerdo final para que países y entidades internacionales brinden un respaldo técnico, económico y político a la implementación del acuerdo no tuvo el funcionamiento ni el dinamismo esperado desde su reactivación en 2023. Y por último, como se mencionó en el contexto, la redefinición de prioridades de cooperación internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos afectó ampliamente el acompañamiento internacional de asuntos fundamentales en la implementación, como es el caso del capítulo étnico, y esto, digamos, también tuvo un vacío de verificación con la exclusión de la verificación de este capítulo por parte de la misión de las Naciones Unidas. El apoyo político al acuerdo final es fundamental en un proceso de transición gubernamental donde se debe posicionar la implementación de lo pactado como un compromiso de Estado que no se puede obviar por ninguna de las administraciones. Tercero, se consolidó la red de emisoras de paz e igualmente persistieron algunos retos en materia de rendición de cuentas del cumplimiento del acuerdo de paz. Como lo mencioné, durante este periodo se consolidaron las 20 emisoras de paz que emiten contenidos pedagógicos sobre la implementación del acuerdo final y su implementación. Esto es fundamental en el marco de la estrategia pedagógica que hoy, 9 años después de la firma del acuerdo, aún sigue siendo un tema vigente y necesario además. La CECIBI por esta razón decidió ampliar el funcionamiento de las emisoras de paz hasta el 2031 y además hizo un llamado a garantizar la seguridad de los equipos de las emisoras que han sido estigmatizadas en diferentes territorios por su trabajo. Por otra parte, a pesar de los esfuerzos de la Unidad de Implementación y el Departamento Nacional de Planeación, el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto aún tiene asuntos desactualizados. Al cierre de este informe, cerca de 77 indicadores aún no contaban con ficha técnica, así como había algunos de reportes de avance que no estaban actualizados. Eh, el CIIPO consideramos es una herramienta fundamental para el proceso de transición gubernamental, pues contiene la base histórica de la implementación de los indicadores del Plan Marco de Implementación y por esto creemos que es importante hacer un llamado al actual gobierno para culminar el proceso de elaboración de fichas técnicas de los indicadores del Plan Marco y actualizar al máximo los reportes del CIIPO de tal forma que pueda ser una herramienta guía para la implementación del gobierno entrante. Y cuarto, persisten las brechas en materia de implementación de indicadores del acuerdo de paz incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, además de las limitaciones financieras y ejecución presupuestal para cumplirlos. Aquí quisiera ejemplificar de la meta cuatrienal de lograr más del 50% de implementación de los planes de reparación de 300 sujetos colectivos. El gobierno nacional solo lo registró el avance del 17,3%. Las limitaciones para dar cumplimiento a estas metas pueden explicarse principalmente por dificultades en las finanzas públicas que enfrentó el gobierno nacional durante este periodo. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2025 contempló inicialmente 523 billones, de los cuales 16,2 fueron asignados al trazador de paz. Sin embargo, el Congreso de la República no aprobó la propuesta de ley de financiamiento que hizo el gobierno e implicó un recorte presupuestal de cerca de 12 billones, lo que afectó, pues, sin duda carteras con compromisos en la implementación del acuerdo. El trazador de construcción de paz finalmente apropió 10,2 billones, una cifra pues inferior a la inicialmente prevista. Por esta razón, es importante que durante el empalme y los primeros 100 días del gobierno que sea electo se establezcan mesas técnicas para identificar cuáles son esos desafíos en materia de financiación para la implementación del acuerdo y así consolidar un insumo técnico robusto que contribuya a la elaboración del plan plurianual de inversiones para la paz que debe contener el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Con esto cerraríamos la presentación del punto 6 y le daría la palabra a Josefina nuevamente para continuar con este lanzamiento.
Wow, Tatiana, Nicolás y Ángela, muchísimas gracias por este recorrido, por la implementación y por las acciones pues, que nos compartieron para cada uno de los puntos del acuerdo. Como hemos visto, estas acciones apuntan a dar continuidad y estabilidad a la implementación en este momento de transición. Y en esa misma línea, el informe este año recoge y articula un conjunto de acciones estratégicas a nivel general. Mateo, ¿puedes contarnos cuáles son esas acciones y qué es lo que buscan orientar? Claro que sí, Josefina. Y bueno, yo creo, además de recogerme en muchos de los temas que ha presentado el equipo, yo quisiera contarles, en el informe ustedes van a encontrar en la sección final 16 acciones estratégicas generales que están organizados en estos mismos tres marcos temporales, que es los que hemos encontrado como estratégicos para este proceso de transición política que implica, como lo ven, tanto el cierre de gobierno, esos primeros 100 días que son fundamentales para la activación de instancias, para la promoción de medidas de corto plazo del próximo gobierno para impulsar la implementación y también para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Pero sobre todo quiero enfatizar en estos últimos minutos y en esta última parte de la presentación en el origen de estas acciones estratégicas que son justamente el trasegar de 9 años de monitoreo, dentro de los cuales hemos podido presenciar dos procesos de transición gubernamental y de renovación del Congreso de la República, que nos han dejado 5 lecciones aprendidas para la formulación de estas recomendaciones que van a ver ustedes reflejadas en esas 16 acciones estratégicas que no me voy a detener a leer en este momento y a compartírselas, sino más bien invitarles a que puedan consultar el informe y verlo en el detalle, pero son 5 lecciones que se concretan en estas que ustedes pueden estar viendo en este momento. Lo primero tiene que ver con la continuidad de la implementación como una política del Estado. Esto es fundamental definitivamente para que durante la transición se refuercen los fundamentos de la implementación y sobre todo que no se interrumpan procesos que han logrado una dinámica durante estos 9 años de implementación. Para eso, por ejemplo, la preservación de equipos técnicos, la transferencia ordenada en el proceso de transición de información y sobre todo mantener la coherencia entre el plan marco de implementación y las metas de gobierno va a ser fundamental. También apuntarle a la superación de estos cuellos de botella que nos tiene todavía con un 43% de disposiciones en estado mínimo y sin iniciar, que son justamente ese universo de disposiciones sobre los cuales no hay evidencia de viabilidad para su implementación y que apuntan sobre todo para superar esos cuellos de botella, acciones como el cierre jurídico de procesos en los que se ha avanzado, la materialización de decisiones normativas, el aumento naturalmente de la ejecución presupuestal y sobre todo el de garantizar la sostenibilidad de las intervenciones a lo largo del tiempo. También otra lección aprendida de estos 9 años y particularmente de los dos procesos de transición política que hemos podido observar tiene que ver con medidas para priorizar la articulación institucional. Ahí hemos documentado durante estos 9 años, digamos, una paradoja y es que el acuerdo ha podido desarrollar muchísimos instrumentos de implementación con robustos sistemas normativos de planeación, pero la falta de coordinación entre los mismos es lo que podemos estar viendo como desafiantes para este momento. Y entonces activar tempranamente las instancias del acuerdo final, no solamente la CECIBI, la instancia especial de género, la instancia especial étnica, sino toda esa arquitectura de participación y de impulso a la implementación va a ser fundamental. También, y bueno, todas estas recomendaciones o todas estas lecciones aprendidas, como ustedes pueden ver, están correlacionadas entre sí y se retroalimentan. Algo que va a ser fundamental va a ser el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo, porque es el momento donde se va a poder alinear la planeación de los próximos 4 años con la financiación y la ejecución. Entonces, como lo venía diciendo Nicolás a propósito del punto 6, la consolidación del proceso de actualización del plan marco de implementación, particularmente en sus fichas técnicas, la asignación presupuestal para su desarrollo y la ejecución es fundamental. Y finalmente, hay algo muy importante sobre lo cual venimos hace algunos años refiriéndonos y tiene que ver con consolidar la legitimidad a través de resultados visibles de la implementación. Estos 9 años nos han demostrado que la sostenibilidad del proceso depende de que los resultados sean perceptibles en el territorio, porque naturalmente el proceso de implementación implica muchos ejercicios de planeación, pero este es el momento de que toda esa planeación que se ha venido trabajando durante 9 años, todos esos instrumentos que se han venido y consolidando para acercar los compromisos del acuerdo a la implementación, puedan traducirse en acciones concretas, visibles en los territorios, que aumenten la legitimidad, junto con, naturalmente, aumentar la rendición de cuentas
y la comunicación. Para eso instrumentos como el Plan Marco de Implementación va a ser fundamental su actualización completa y sobre todo su difusión extensa, particularmente en los territorios, para que esos resultados que deben observarse para aumentar la legitimidad del acuerdo puedan constatarse también con toda esta arquitectura que ha previsto el acuerdo. Así que estas son las lecciones aprendidas que inspiran no solamente las 16 acciones estratégicas que van a ver en la parte final del acuerdo, sino también en todos los puntos del acuerdo, las oportunidades o las acciones estratégicas divididas en estos tres marcos temporales que encontramos estratégicos para la transición política. Muchísimas gracias, Mateo. Pues quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todo el equipo que hoy pues, nos acompañó compartiendo los resultados de este año de monitoreo y análisis, pero también a quienes hacen parte de la iniciativa Barómetro en Colombia y en la Universidad de Notre Dame, que no estuvieron hoy en pantalla, pero pues su trabajo es no solamente de excelente calidad y valor, sino además clave para producir y para poder comunicar este informe. Bueno, yo les propongo que entonces vamos a abrir un espacio para preguntas del público. Eh, pues gracias a todas las personas que nos enviaron sus preguntas antes del lanzamiento y a quienes las han ido compartiendo durante la presentación. Hemos recibido muchísimas y hemos tratado de agruparlas para dar respuesta a la mayor cantidad de sus propias inquietudes. A ver, yo quisiera hacerle esta pregunta a Tatiana Menjura. Se la veo por acá, se abren sus cámaras, equipo, para que podamos. Gracias. Tatiana, ayúdame con esto, por favor. ¿Qué papel pueden cumplir las zonas de reserva campesina en la consolidación de la paz territorial, la protección ambiental y la justicia social en el marco de la reforma rural integral? Claro que sí, Josefina. De hecho, esta es una pregunta muy interesante teniendo en cuenta los avances sobre la constitución de las zonas de reserva campesina que les comenté hace un momento. Yo considero que estas zonas definitivamente pueden cumplir un papel estratégico en la consolidación de la paz territorial conectada con la reforma rural integral, porque además conecta con tres temas centrales de los compromisos del punto uno: el ordenamiento del territorio, la garantía de los derechos campesinos y la sostenibilidad ambiental. Sobre todo, las zonas de reserva campesina son una herramienta para reconocer al campesinado como sujeto político, como sujeto social, como sujeto económico del desarrollo rural. Y en territorios afectados por el conflicto, esto es muy clave porque permite que los territorios avancen hacia modelos de planificación que no se impongan únicamente sobre el nivel central, sino que partan de las formas de vida, de producción y de organización de las comunidades campesinas. Además, considero que las zonas de reserva campesina pueden contribuir a la justicia social porque buscan enfrentar problemas que son muy estructurales del campo: la concentración de la tierra, la inseguridad jurídica sobre la tenencia, por ejemplo, o la falta de bienes públicos rurales. Pueden solventarse a través de esta figura. Además, su constitución puede articularse con temas de adjudicación, con temas de formalización, con asistencia técnica, de hecho, con los planes nacionales de la reforma rural integral como vía concreta para cerrar las brechas rurales. Y algo muy interesante también de las zonas de reserva campesina es como esa dimensión ambiental que las integran, porque estas no deben entenderse como esas figuras que son opuestas a la protección de la naturaleza, sino realmente como unos instrumentos de ordenamiento socioambiental. Yo creo que bien implementadas las zonas de reserva campesina pueden ayudar a definir esos usos adecuados del suelo, a proteger ecosistemas estratégicos, a promover economías campesinas sostenibles, especialmente donde existen esas tensiones sobre conservación, producción o presencia de economías ilícitas. Sin embargo, también creo que hay algunos retos y tiene mucho que ver con la implementación. El avance normativo que les mencioné con el Acuerdo 488 del 2025 es relevante porque quizás da mayor claridad y seguridad al proceso, pero el desafío es que toda esta arquitectura normativa y todas estas zonas de reserva campesina que ya están constituidas se traduzcan en capacidades reales en los territorios, es decir, presupuesto asignado a estas zonas,
un acompañamiento institucional muy clave, articulación con los programas de desarrollo con enfoque territorial, con los planes nacionales de la reforma rural integral y sin duda mecanismos de seguimiento que permitan a las comunidades vincularse más con la constitución, la ampliación, etcétera, de estas zonas de reserva. Muchísimas gracias, Tatiana. Todas las preguntas que nos han llegado hasta ahora me han parecido excelentes, súper interesantes. Muchas gracias a todo nuestro público. Ahora sigamos con la segunda que quisiera pedirle a Nicolás. Sí, creo que es perfecto que nos ayude a responder esta. ¿Puede ampliarse el término de implementación del acuerdo final? ¿Y qué acciones se pueden proponer a los siguientes gobiernos para fortalecer las herramientas de transparencia en la implementación del acuerdo? Gracias, Josefina, y muchísimas gracias por esta pregunta. Creo que es además un tema supremamente relevante para el momento, sobre todo que atraviesa la implementación. Yo quisiera referirme a un par de temas. Primero, destacar que quizá en el último informe del instituto creo que se hizo un análisis comparado sobre la definición de cronogramas para la implementación y especialmente sobre la posibilidad de ampliar, digamos, esos términos de implementación. Según los hallazgos que tuvo el instituto, creo que en el marco de ese, digamos, análisis comparado, se vio y se pudo comprobar a través de la información de la matriz de acuerdos de paz que la extensión y los retrasos en los cronogramas de implementación es un tema que sucede, digamos, en una gran cantidad de acuerdos de paz y que esto no necesariamente implica que haya menores niveles de implementación o mayores niveles de implementación, sino que simplemente las extensiones se presentan. Y es un hecho normal que sucede y que ha sucedido en diferentes procesos de paz. Ahora, a esto hay que sumarle acciones, bueno, y otros temas sobre los que ya me referiré en un momento. Al decir que el término para la extensión del acuerdo de paz y su implementación se puede ampliar pues que ha ocurrido en otros casos del mundo, quiero ahora entrar a referirme sobre lo que hemos podido documentar desde el instituto de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional por, como para buscar esta finalidad. Por ejemplo, vimos como en el año 2024 que estuvo el presidente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hizo un llamado a la extensión del término de implementación por 7 años. La actualización del Plan Marco de Implementación que mencionó Mateo hace un momento también amplió el término de implementación de algunos de los indicadores hasta el 2031, cuando antes tenían una fecha digamos, anterior de finalización. Y creo que otro tema fundamental que también lo abordó Tatiana en su presentación del punto uno es la sanción de la ley que amplió el término de los PEDET hasta el año 2037. Si bien sobre este último punto quisiera concentrarme, porque aquí es donde hay una ampliación real del término inicialmente previsto para la implementación del acuerdo, porque sabemos que el Plan Marco de Implementación llega hasta el 2031 y ahora esta ley de ampliación de los PEDET establece un término superior a esto. Ahí tenemos una doble temporalidad en la implementación, lo que va a ser, digamos, o desde el instituto lo hemos visto como un desafío para la implementación. Hay dos temporalidades. Algunos compromisos van a ir hasta 2031. El tema de los PEDET ya va hasta 2037. Y el desafío está en que la mayoría de instrumentos jurídicos, digamos, y administrativos también están atados para la implementación del acuerdo, están atados al 2031. Entonces ahora el desafío se presenta en buscar mecanismos para articular y lograr que estas instancias necesarias para impulsar los PEDET hasta 2027 persistan luego del cierre, digamos, de la implementación del acuerdo en el año 2031. Ahora, quisiera referirme al tema de transparencia, que también me parece un tema fundamental para este momento. Creo que es muy importante fortalecer los mecanismos de transparencia que están en el acuerdo de paz, como lo mencionamos en la presentación. Aún hay grandes retos y desafíos para garantizar la transparencia adecuada, el sistema integrado de información para el posconflicto, como lo mencionamos, aún evidencia, digamos, retrasos en reportes, en consolidación de fichas técnicas, entre otros temas que impiden, digamos, que esta sea una herramienta que esté dispuesta para la ciudadanía colombiana y que la ciudadanía tenga la oportunidad de revisar
en tiempo real cómo va la implementación del acuerdo de paz. Además, el acuerdo establece otros mecanismos de rendición de cuentas, hace un llamado o invita a las autoridades territoriales y nacionales a que hagan mecanismos distintos de rendición de cuentas, no solo el informe que anualmente presentan por ley, sino buscar hacer audiencias públicas u otros mecanismos de rendición de cuentas sobre la implementación del acuerdo y hemos visto que esto ha sido figuras muy poco utilizadas. Entonces, un poco el llamado que hacemos es que estos son dos temas trascendentales en la discusión actual del acuerdo final y se deben abordar de esta forma. Hay que encontrar los mecanismos para ver si es viable ampliar la implementación del acuerdo y además hay que fortalecer en todo caso los mecanismos de transparencia para que la ciudadanía pueda tener un acceso real, digamos, transparente y oportuno a la información sobre la implementación del acuerdo. Yo cerraría con esto, Josefina. Muchas gracias. Excelente, Nicolás, muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Ángela para que, por favor, Ángela, nos ayudes con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos principales para la plena garantía de los derechos de las víctimas y cómo se realizará el monitoreo de las acciones restaurativas? Muchas gracias. Pues, Josefina, sin lugar a dudas, uno de los desafíos más importantes del acuerdo final es poner en funcionamiento un conjunto de garantías institucionales, políticas y judiciales para hacerle frente al legado de las graves violaciones de derechos humanos, así como a las infracciones del derecho internacional humanitario. Durante estos 9 años de monitoreo hemos podido observar de forma consistente esfuerzos desde el movimiento de víctimas y las instituciones del sistema integral de paz para mantener activas y en desarrollo las garantías previstas en el acuerdo final. Sin embargo, por supuesto que persisten retos importantes. En primer lugar, creo que hay que nombrar que continúa siendo especialmente preocupante la situación de seguridad en los distintos territorios, que como ustedes saben sigue afectando tanto a las comunidades como a las condiciones necesarias para avanzar en la implementación del acuerdo. Segundo, avanzar en la ejecución de los planes de reparación colectiva, especialmente para los pueblos étnicos que fueron justamente una de las poblaciones más afectadas por el conflicto. Y tercero, mejorar la coordinación entre los mecanismos judiciales y extrajudiciales de búsqueda de personas desaparecidas, como ya lo mencionamos en la presentación el día de hoy. Ahora, el último reto que quisiera mencionar y que tal vez es el más urgente es la implementación de las sanciones propias de la JEP. Aquí existen dos desafíos principales. Por un lado, asegurar la financiación y articulación institucional para que los TOAR, los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador definidos en las sentencias, encuentren una ruta efectiva de implementación y por otro lado, que además me permitiría responder la segunda parte de la pregunta, es justamente garantizar el efectivo cumplimiento. Siendo así, la JEP ha venido fortaleciendo un sistema autónomo de verificación que combina presencia en terreno y herramientas tecnológicas para hacer seguimiento en tiempo real a las acciones de los comparecientes, como búsqueda de desaparecidos, desminado y otras labores restaurativas. Este seguimiento será liderado por la Sección de Reconocimiento de Verdad y la Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción, pero además tendrá participación de las comunidades afectadas y la observación de la Procuraduría General de la Nación. No obstante, como ustedes ya también oyeron el día de hoy, este año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió no renovar el mandato de la misión de verificación para el seguimiento específico de las sanciones propias. Aunque esto reduce la presencia internacional directa, por decirlo de alguna manera, en los territorios, el sistema de Naciones Unidas también reafirmó rápidamente su compromiso de seguir acompañando el proceso mediante otro tipo de mecanismos y oficinas que ya están presentes en el país. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que mantendría el acompañamiento técnico y político a los mecanismos de justicia transicional y dejó abierta la posibilidad de explorar mecanismos de verificación de las sanciones bajo mandatos vigentes. En conclusión, el monitoreo de las sanciones restaurativas funcionará a través de una arquitectura de múltiples actores, la propia JEP, la participación de las víctimas y del Ministerio Público y un acompañamiento internacional, ya no desde la misión de verificación específicamente, sino del sistema más amplio de la ONU. Perfecto, súper comprensiva, muchas gracias.
Hay tres preguntas sobre la transición política que le pediría a Mateo si por favor nos ayudas a responder. Yo las he agrupado de la siguiente manera. ¿Cómo blindar la implementación del acuerdo en lo que queda de vigencia del periodo independientemente del nuevo gobierno electo? Esa es una. Otra, ¿cómo pueden los resultados de las elecciones impactar la implementación de los acuerdos? Y tercera, respecto al nuevo gobierno que se avecina, ¿qué recomendaciones realizarían teniendo en cuenta el seguimiento de la implementación? Gracias por ayudar con estas tres. Bueno, Josefina, gracias. Yo creo que los mecanismos de blindaje o de soporte a la sostenibilidad del acuerdo pues están previstos por el mismo y han sido muchos de ellos adoptados por la propia Constitución colombiana y la legislación que lo ha desarrollado. Tenemos una reforma constitucional que adoptó los planes plurianuales de inversiones para incluir dentro de los planes nacionales de desarrollo subsiguientes a la firma del acuerdo. También los planes cuatrienales de implementación. Digamos, hay unos cerrojos constitucionales y legales que fueron previstos por el mismo acuerdo y que, digamos, son el mecanismo previsto. Pero sobre todo también, y quiero ser redundante en lo que veníamos señalando, las instancias previstas por el acuerdo, su funcionamiento orgánico, periódico, para poder promover. Ahora, eh, me preguntas también sobre los impactos potenciales y acá quiero también volver un poco a la experiencia de la observación de las transiciones, que definitivamente hay impactos siempre en las transiciones políticas que son plausibles por los cambios de agendas, por los cambios políticos que se reflejan en priorización de ciertos compromisos, cambios en los ritmos de ejecución de otros. Naturalmente también la composición técnica de los equipos y de los liderazgos institucionales son fundamentales en este momento y digamos son variables, pero que tienen diferentes mecanismos para mitigarse dentro del propio acuerdo y que digamos tenemos que considerar. Ahora, yo quisiera sobre todo hacer énfasis para esa respuesta en tres temas que consideramos también la experiencia nos ha demostrado que son fundamentales para garantizar la estabilidad en este proceso, además de los que ya hemos podido mencionar anteriormente. Por un lado, el rol de la sociedad civil y particularmente de las organizaciones sociales y de víctimas, ¿sí? Nosotros en otros informes lo hemos mencionado, lo hemos llamado la apropiación ciudadana del acuerdo, ¿sí? Esta participación activa en las instancias de participación, en las instancias previstas por el acuerdo para ser vigilantes, para ejercer la rendición de cuentas, es fundamental. También la apropiación local por parte de las autoridades. Estamos ahorita en una transición política, pero en 2 años vamos a tener elecciones de autoridades territoriales que son fundamentales también para que sigan, digamos, garantizando esta implementación sostenible. Y sobre todo, y esto, digamos, el mensaje concreto para el siguiente gobierno, es o más bien, garantizar la participación de las instancias en la toma de decisiones, ¿sí? En las tomas de decisiones frente a su plan nacional de desarrollo y en la ejecución de sus políticas. Hay toda una infraestructura institucional que ya tiene 9 años de recorrido, con lecciones aprendidas, con buenas prácticas, que el siguiente gobierno definitivamente deberá observar para lograr su sostenibilidad. Excelente, Mateo. Mil gracias. Vamos a otra pregunta que quisiera hacérsela también de nuevo, Angelita. ¿Cómo prevén el impacto del cambio de gobierno nacional en la reincorporación? Muchas gracias por la pregunta, porque dentro de las diferentes inquietudes que hemos recibido, ya Mateo las logró también responder parte de eso, hemos hecho referencia justamente a la preocupación que tenemos desde la iniciativa por la sostenibilidad de la implementación en un proceso de transición gubernamental. Por ello, quiero referirme primero a un asunto sobre el que desde el instituto hemos llamado la atención en reiteradas oportunidades y es la importancia de entender el acuerdo final de paz como un compromiso de Estado que debe trascender cualquier gobierno o cualquier programa de gobierno. Después de 3 gobiernos que han liderado la implementación de este acuerdo, hemos visto que la consolidación de lo pactado como una política de Estado sigue representando enormes desafíos. Por eso, en este informe busca brindar justamente esos insumos que permitan mitigar los riesgos, como Mateo lo venía mencionando. En este sentido, y volviendo al centro de la pregunta, desde el Instituto CROC consideramos que el entendimiento de los diferentes candidatos y candidatas presidenciales no debería afectar el proceso de reincorporación de quienes se comprometieron con el Estado colombiano a dejar las armas en el 2016. Al contrario, esperamos que lo fortalezca. Hoy siguen activas más de 11.000 personas firmantes y sus familias en el proceso de reincorporación y además después de varios años de implementación se logró consolidar una arquitectura institucional y programática destinada al proceso de reincorporación de las personas firmantes del acuerdo.
Tanto el Programa de Reincorporación Integral como el Sistema Nacional de Reincorporación ya fueron reglamentados por medio del Decreto 846 de 2024 y como lo mencionamos en esta presentación, desde el año pasado están siendo implementados. De acuerdo con esto, la expectativa es que el próximo gobierno continúe fortaleciendo estos mecanismos y garantizando las condiciones de seguridad y sostenibilidad para las personas firmantes y sus familias. Ahora, quisiera cerrar también resaltando la responsabilidad que tiene toda la sociedad colombiana con el con el proceso de reincorporación de los firmantes, pues el acuerdo también nos habla de reconciliación y nos hace un llamado a la no estigmatización. Como colombianas y colombianos debemos rodear el proceso de reincorporación de los firmantes que están cumpliendo con lo acordado. Creemos firmemente que esta es la única forma de lograr una paz estable y duradera. Muchísimas gracias, Angelita. Muy de acuerdo. Que rodeemos a aquellas personas en proceso de reincorporación que están cumpliendo. Ahora, me gustaría abordar un par de preguntas que nos enviaron referidas a la sostenibilidad del proceso de paz en Colombia. Varias de estas preguntas nos llegaron por anticipación y tenemos dos preguntas del público durante la presentación, entonces voy a tratar de dar una respuesta un poquito más comprensiva. Nos pregunta, ¿cómo impacta la implementación territorial del acuerdo en la sostenibilidad de la paz y qué ajustes ayudarían al cierre de brechas? Otra es, ¿cómo seguir apostando a un modelo de construcción de paz en Colombia luego de los resultados fallidos de la paz total? Hay una tercera con respecto al impacto de los recursos de USAID en la implementación del acuerdo. Y de las preguntas del público que hemos recibido durante este seminario, ¿qué recomendaciones o acciones estratégicas plantea el informe para garantizar la sostenibilidad y continuidad de la implementación del acuerdo de paz en los territorios, especialmente frente a los cambios institucionales o de gobierno? ¿Y qué recomendaciones concretas harían a un gobierno que decida continuar con las negociaciones para incorporar esta segmentación jerárquica en el diseño de los acuerdos, los incentivos de desmovilización y los mecanismos de verificación? Bueno, quisiera responder como a este grupo de preguntas simultáneamente porque se refieren a cómo mantenemos activa la implementación del acuerdo cuando todo alrededor está cambiando con mucho dinamismo, pues la política, la financiación internacional, la realidad en los territorios. Entonces voy a tratar de responderlas conjuntamente. Quiero empezar por una máxima que nos han enseñado los estudios de paz y es que los procesos de paz no son lineales. Eso que de pronto parece obvio es todo menos obvio cuando se vive como lo que estamos viviendo en Colombia, pues porque todos quisiéramos que la implementación funcionara como una línea recta. Primero se negocia, luego se firma y luego se implementa con miras a la reconciliación. Pero la realidad nos muestra, no solamente en Colombia, sino a nivel comparado, que esto no funciona así. Hay avances, hay retrocesos y sobre todo hay transformaciones que toman años. Hay violencia que persiste mientras se implementan los acuerdos. Hay grupos armados que se expanden mientras hay reincorporación y justicia avanzando en paralelo. Eso no significa que el acuerdo haya fracasado, significa que estamos en el trayecto real, el que va de dejar la violencia directa hacia vivir dignamente. Ese recorrido es largo y sinuoso. Lo vemos en los territorios de Colombia, entonces me voy a referir a esa parte de los territorios. Hay confrontación, hay expansión de grupos armados, pero el acuerdo no se detiene. La reincorporación continúa, la justicia transicional avanza. La búsqueda de desaparecidos no para. Esto es importante rescatar. La paz no es lo opuesto a la violencia, sino la construcción lenta de condiciones diferentes. Y esa construcción ocurre en el territorio. Precisamente por eso, en los próximos días comenzaremos a publicar nuestros primeros informes regionales. Tenemos mediciones de implementación de Alto Patía y Norte del Cauca, de Chocó, Sur del Tolima y Urabá que queremos aportar para seguir impulsando la implementación del acuerdo. Son datos y análisis sobre qué se ha hecho, dónde estamos rezagados, qué brechas hay por cerrar, porque la sostenibilidad de la paz se juega en estos territorios específicos. Tenemos que transformar en las regiones las condiciones que alimentaron el conflicto para que nuestro acuerdo no se quede en una firma sobre el papel. Como el equipo ya lo ha advertido en los últimos minutos, el panorama obviamente es retador. Colombia entra en el año 2026 con una transición política,
un nuevo gobierno y un nuevo Congreso y, por lo tanto, nuevas políticas públicas que esperamos conserven la prioridad de alcanzar y sostener la paz. Quisiera aquí referirme a la tercera parte de la pregunta enviada. Ese ecosistema internacional que en gran medida financiaba la implementación se contrajo de forma significativa el año pasado. La cooperación para el desarrollo, particularmente desde los Estados Unidos, se redujo drásticamente y eso tiene un peso real en los territorios colombianos. No estoy hablando solo de recursos económicos, porque la cooperación internacional cumple funciones que el Estado por sí mismo no puede reemplazar fácilmente. Asistencia técnica, equipos en terreno, metodologías consolidadas, legitimidad política y solidaridad transnacional. Cuando el ecosistema se contrae de repente, los procesos de transformación y de paz se sacuden, en ocasiones se detienen y las capacidades locales pierden importantes apoyos. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, asumir que la cooperación internacional no puede ser el sostén principal de un acuerdo de paz. Tiene un rol fundamental, pero el acuerdo tiene que ser sostenido por el Estado y la sociedad colombiana como una política a largo plazo. Eso significa que tiene que trascender los gobiernos y ser prioridad presupuestal, es decir, ser apropiado genuinamente. Segundo, seguir usando la evidencia que tenemos. Los informes regionales que publicaremos mostrarán dónde estamos y eso esperamos que permita tomar unas decisiones muy focalizadas porque la paz se construye con diagnósticos precisos y voluntad política sostenida y no solamente con promesas políticas. El Instituto Kroc hace presencia en Colombia porque considera que el acuerdo final de paz sigue siendo la herramienta más valiosa que tiene para dejar atrás el pasado de violencia y abrazar un presente y un futuro de verdad, justicia, igualdad y seguridad para todos y para todas y en armonía con la naturaleza. Esta respuesta se me fue muy larga, pero eran 5 preguntas. Muchísimas gracias a todo el público que las envió por anticipado y a quienes nos acompañaron hoy. Gracias a todos y a todas por haberse sumado a este espacio. Para cerrar, pues quisiera volver al punto de partida. La implementación del acuerdo final es ante todo una apuesta por la paz y por la transformación profunda de las instituciones del Estado, así como el cambio social profundo del epicentro conflictivo en los territorios. Más allá de los indicadores y de los niveles de avance, estamos hablando de cambios concretos en la vida de las personas, en comunidades que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado. Es un punto de llegada, sino un proceso que se construye todos los días. En un momento de transición como el que atravesará el país prontamente durante las elecciones, la paz requiere compromiso, coherencia y voluntad para seguir avanzando. En un contexto global marcado por conflictos y tensiones, reafirmar la paz como un valor fundamental resulta más necesario que nunca. Colombia, con todas sus dificultades, sigue avanzando en ese camino. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos decirles que nuestro informe ya está disponible en nuestra página web. Pueden descargarlo a través del código QR